Continuando con las sesiones, ahora nos toca hablar sobre polígonos. En esta parte de la introducción solo se menciona lo que venimos viviendo en las sesiones anteriores, que son conceptos básicos de geometría, y por último solo trabajando con propiedades de los triángulos y brevemente entrando a cuadrados y rectángulos. Pero ahora vamos a ver, como lo dice el título, qué son los polígonos. En esta definición, como dice, un polígono es una figura plana, cerrada, formada por segmentos de rectas que están unidos por sus extremos en puntos que se denominan vértices. ¿Ok? Esa es la definición formal. Y aquí se ven ejemplos de algunos polígonos y tipos de polígonos. ¿Ok? El primero es un polígono convexo. Eso tiene que ver con los ángulos internos que vamos a ver enseguida. El de en medio es un polígono cóncavo. Y por último tenemos un polígono regular. ¿Ok? Todos tienen en común que son figuras, como lo dice la definición, son figuras planas, son cerradas. El hecho de que sean cerradas quiere decir que todos sus lados se unen. ¿Sí? Por ejemplo, no puedo tener una figura de este estilo y decir que es un polígono, ya que no es una figura cerrada. ¿Ok? Para que sea un polígono necesariamente tiene que cerrarse en todos los puntos. ¿Okay? Entonces, continuando con esto, vamos a ver algunas propiedades. Una de las propiedades es que dentro de un polígono siempre se van a poder trazar diagonales. ¿Okay? ¿Y qué es una diagonal? Como lo dice aquí la definición, es el segmento que une dos vértices no contiguos de un polígono regular o convexo. ¿A qué se refiere esta parte de no contiguos? Quiere decir que va a unir dos vértices que no están unidos por el mismo lado o no están adyacentes, ya que tampoco podría dibujarse como tal una diagonal, ya que eso corresponde a un lado del mismo polígono. Por ejemplo, si yo elijo este lado, perdón, ese vértice, y también este vértice, pues el segmento de recta que los une es el propio lado del polígono. Así que yo no puedo generar o llamar a este segmento de recta una diagonal. A fuerza tengo que tomar un polígono, elegir uno de los vértices, por ejemplo este, y elegir el segundo o algún otro vértice. Es decir, si este es el primero, este va a ser el segundo, elijo el tercero o cualquier otro que no sea segundo, ¿no? Por ejemplo, este de la izquierda también puede ser un segundo vértice y no puedo llamar, por lo tanto, ni a esta línea ni a esta de acá una diagonal. Entonces yo puedo trazar, por ejemplo, de aquí para acá, eso es una diagonal, de aquí a este otro vértice es otra diagonal, y aquí tengo otra diagonal. ¿Ok? Eso es una diagonal. Pero una cosa es hacerlo así a mano, como a prueba y error, y otra es mediante una ecuación matemática, como se explica aquí. La fórmula que aparece en negritas en la primera línea es la fórmula que nos indica cuántas diagonales se pueden trazar dentro de un polígono. Y como lo dice aquí, es n, donde n es el número de lados, menos 3. ¿Okay? Ese menos 3 siempre va a estar, y n solo va a ir cambiando dependiendo del tipo de polígono. En este caso, el polígono que tenemos aquí a la izquierda es un hexágono, es decir, tiene 6 lados. Entonces, en la sustitución, pues queda de esta manera, que b, el número de diagonales, es igual a 6 menos 3. Y eso es igual a 3, quiere decir que se pueden trazar de un vértice, se pueden trazar 3 diagonales. Por ejemplo, aquí, en este caso, ya está trazada una diagonal, aquí está otra, y aquí está otra. Así, cada vértice va a tener 3 diagonales, ¿no?
como en el caso anterior también, o incluso este de aquí, tenemos 1, 2, 3 vértices, ¿ok? Eso es el número de diagonales que puede trazarse desde un vértice. Esta es la fórmula. Pero ahora si yo quiero saber el número de diagonales en total, incluyendo a todos los vértices, pues lo que debe hacerse ahora es usar esta fórmula de aquí, ¿ok? Que es B mayúscula igual a n multiplicado por n menos 3 y dividido entre 2, ¿ok? Esa es la fórmula que vamos a usar para calcular el número total de diagonales, ¿ok? Y de nuevo el ejemplo es para este caso, que es un hexágono. Entonces n es igual a 6 y simplemente hay que hacer la sustitución, como se empieza a hacer aquí en la segunda línea. Es decir, tengo 6 multiplicado por 6 menos 3 y luego dividido por 2, ¿ok? Entonces lo primero que se hace es la operación que está dentro del paréntesis. 6 menos 3 es igual a 3. Después se hace la multiplicación. 6 por 3, 18. Y por último hacemos la división. 18 entre 2. Y eso es igual a 9. Quiere decir que en total, dentro de este hexágono, vamos a tener 9 diagonales. Y no está considerando diagonales repetidas. Son todas diferentes. ¿Ok? A eso se refiere esta foto. A diagonales que no se repiten. ¿Ok? Es así como se aplica esa fórmula para calcular tanto la diagonal, las diagonales de un solo vértice, que es el primer caso, como las diagonales totales dentro del polígono. ¿Ok? Bien. Otra de las propiedades es el ángulo central de un polígono regular. Como dice, se encuentra formado por dos radios de un polígono regular, por su vértice que se encuentra en el centro del polígono. Y la medida de este ángulo central se obtiene dividiendo 360 grados entre el número de lados del polígono regular. En este caso, de igual forma tenemos un hexágono. Entonces aquí, como se está diciendo, tenemos el vértice, el vértice que va a ser el centro del polígono, como se ve aquí, y a partir de ese centro se trazan dos radios hacia uno de los vértices. En este caso se eligió primero quizá este de aquí, y después trazamos a partir de ese centro hacia el segundo vértice, es decir, en este caso este otro radio, ¿no? Entonces el ángulo central que vamos a tener aquí, este va a ser el ángulo central producido por el centro y por estos dos radios, 60 grados. Pero, ¿cómo se obtiene? ¿Okay? Como lo dijo acá arriba en la definición, se obtiene dividiendo los 360 grados entre el número de lados. En este caso, como es un hexágono, la división es 360 sobre 6 y eso nos da 60 grados. ¿Ok? Entonces, el ángulo central de este polígono es 60 grados. Y es así como se calcula para cualquier polígono de cualquier número de lados. Justo como lo tenemos aquí. 360 dividido entre el número de lados. Y eso es el ángulo central. Después está otra característica, otra propiedad, que es el ángulo interior, que se refiere, como se ve acá, se refiere al ángulo que se forma en alguno de los vértices. ¿Ok? Entonces eso es lo que se está diciendo aquí en la definición. Es la abertura que se forma entre dos lados de un polígono. El vértice de este ángulo coincide con el vértice del polígono. ¿Ok? Y además, como lo menciona en un polígono regular, la medida de un ángulo interior se determina multiplicando por el número de lados menos 2 y dividiendo el producto entre el número de lados
del polígono. Es decir, esta es la fórmula matemática. A de ángulo interior es igual a 180 multiplicado por L menos 2 y todo eso dividido entre N. ¿Ok? Entonces, se sigue teniendo el mismo ejemplo, un hexágono. Quiere decir que son 6 lados, es decir, N vale 6. Entonces, a la hora de sustituir aquí en la fórmula, tengo A igual a 180, que va a multiplicar a 6 menos 2 dividido entre 6. Entonces, de nuevo, primero se hace la operación entre el paréntesis, 6 menos 2 es 4, luego se multiplica 4 por 180, y 4 por 180 es lo mismo que 720, y por último se hace la división, 720 sobre 6, y eso nos da 120 grados. ¿Ok? Es importante no confundir ángulo interior con ángulo central. ¿Ok? Y si se dan cuenta, hay de alguna manera una relación entre lo que mide el ángulo interior y el ángulo central. Pero eso es algo que se verá después. ¿Okay? También tenemos lo que se llama ángulo exterior, que como la palabra lo sugiere, es un ángulo que va a estar fuera del polígono. ¿Okay? Y como lo dice, es la abertura que se forma entre el lado de un polígono y la prolongación de su lado consecutivo. ¿A qué se refiere esta parte? ¿Okay? Yo elijo cualquier lado, por ejemplo, este de aquí, y dice que ese ángulo exterior se forma entre el lado que yo elija y la prolongación del lado consecutivo. Eso es el lado que le sigue prácticamente, ¿no? Entonces puede ser este que tengo aquí. ¿Okay? Entonces yo extiendo ese lado y aquí se va a formar ese ángulo, o bien puedo elegir este otro lado de acá y listo. De nuevo estoy formando el ángulo exterior. Y eso se cumple cualquier lado que yo elija. Puedo elegir este otro y prolongar este lado de aquí y de nuevo se forma el ángulo exterior. En este caso están eligiendo este lado y prolongan el lado que tenemos horizontal y listo. Se forma aquí ese ángulo. ¿Ok? Y lo curioso, lo importante que hay que recordar es que en un polígono regular, es decir, un polígono que tiene todos sus lados iguales, se va a cumplir algo, que los ángulos central y exterior tienen la misma medida. ¿Ok? Siempre va a ocurrir eso. Como lo pueden ver desde aquí. El ángulo central mide 60, entonces el ángulo exterior también debe medir 60. Pero eso es solo para polígonos regulares, es decir, aquellos que tienen todos sus lados iguales. ¿Ok? Listo, estas son algunas de las propiedades que hay que recordar de los polígonos regulares. Y por último, vamos a aprender a calcular lo que es el perímetro y el área de estos polígonos. El perímetro es algo muy sencillo, como ya saben. Para encontrar el perímetro de cualquier figura, simplemente necesitamos sumar la medida de todos sus lados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de nuevo seguimos con el hexágono. Es decir, tenemos 6 lados. Lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5 y lado 6. Y si fuera cualquier otra figura, pues hay que sumar todos sus lados. Pero estas figuras, que son los polígonos regulares, de nuevo tienen la característica de que todos sus lados miden lo mismo. Entonces, si conocemos cuánto mide uno de sus lados, en este caso 8 centímetros, pues el perímetro simplemente, en lugar de sumar todos sus lados, va a ser igual a la multiplicación del número de lados por lo que mida uno de esos lados. ¿Ok? Entonces simplemente tenemos que aplicar esta fórmula aquí. ¿Ok? Que es simplemente P igual a N multiplicado por L, donde L es lo que mide uno de sus lados, y eso es precisamente lo que se está explicando en esta fórmula. En este caso L vale 8 centímetros y N es igual a 6, entonces la multiplicación nos da 48 centímetros. Eso es el perímetro
de este polígono irregular. Y ahora para calcular el área, se utiliza esta expresión de acá, que dice que A es igual a el perímetro multiplicado por esta A minúscula y dividido entre 2, donde esta A minúscula se conoce como la apotema de nuestro polígono regular. ¿Ok? Esa apotema es, aquí en la figura está un poco mal, ya que la apotema es una línea que parte del centro. Vamos a intentar corregir eso. Tenemos, supongamos que por aquí está el centro. Tenemos el centro. ¿Ok? Si nosotros hacemos como que vamos a dibujar el ángulo central, trazamos nuestros radios. ¿Ok? La apotema es la línea que va desde el centro hasta la mitad de uno de los lados. ¿Ok? En este caso podría ser esta línea de aquí. Esa es la apotema, esa línea. ¿Ok? Y si tomamos esa medida que aparece ahí, la apotema mide 7 centímetros. ¿Ok? Entonces, para calcular, como lo dice aquí, el área, ya tenemos cuánto vale el perímetro, que es igual a 48 centímetros. Y ahora simplemente hay que hacer las sustituciones correspondientes, que son 48, que es lo que vale el perímetro, multiplicado por la apotema, que dijimos que vale 7. Entonces es 48 por 7, que nos da 336 dividido entre 2, y eso es igual a 168 centímetros cuadrados. Recuerden que el área siempre va a ser unidades al cuadrado, ya que están multiplicando, en este caso, centímetros por centímetros. ¿Ok? Al multiplicar perímetros, que está en centímetros, y el apotema, que está en centímetros. Es importante también que siempre las unidades sean las mismas para que sea el resultado correcto. ¿Ok? Sin embargo, podemos tener diferentes. Por ejemplo, que el perímetro lo hayamos tenido en metros, que el apotema lo hayamos tenido en centímetros. Entonces habrá que hacer la conversión de unidades, ya sea convertir todo a metros o todo a centímetros, para que el resultado esté correcto. Ok, y eso es prácticamente todo lo que hay que saber en esta sesión, y hay que practicar acá con las actividades, o que les piden calcular tanto el número de diagonales de un solo vértice, como el número de diagonales totales dentro de cada polígono, y calcular el ángulo central, el ángulo externo, el ángulo interno, y así como el área y perímetro de las siguientes figuras. ¿Ok? Bien, nos vemos en la próxima sesión.